Gracias, muy buenos días para todos. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Con la pequeña diferencia horaria, acá son al mediodía. Es un placer a mí poder estar con ustedes en este prestigioso evento. Le doy las gracias al señor capitán ingeniero de seguridad, Marco Heredia, que fue el que me invitó a participar. Y pudimos, junto con mi socio acá en la parte de capacitación, con él, Cleve Pereira, y un grupo de integrantes binacionales con Argentina, con el señor Carlos, el licenciado Carlos de Argentina, que pudimos participar junto a ustedes a este prestigioso evento. Yo voy a iniciar esta presentación, que es de seguridad en puertos. Es algo genérico. Tuve la oportunidad de presenciar en estos días el nivel que ha participado en los ponentes, así como también con los participantes en sus preguntas, y es un placer conocer de que tienen un muy alto nivel de conocimientos profesionales, y para eso voy a ahondar algo genérico en las tres modalidades: estratégicos, operacionales y tácticos. Hay unas pequeñas diferencias con las cosas que nosotros usamos acá en los conceptos operacionales y tácticos, que la vamos a marcar, pero para que en definitiva van a ser los similares. En la ejecución de las operaciones en puerto, acá como nosotros lo realizamos en Uruguay. La diferencia más grande es, si ustedes vieron, disculpen, que ustedes vieron acá en nuestro país y han escuchado las noticias, hemos tenido el efecto de algunas vulnerabilidades, que esto llevó a que Uruguay revisara las normas de seguridad que están presentes en los puertos acá en Montevideo, principalmente, que es el principal puerto que tenemos en Uruguay. De eso vamos a ir hablando también, que se correlaciona con lo que vamos a expresar acá. A ver si me permiten cómo avanzar con la flechita. Ahí está. Bueno, con la primera introducción, hablar sobre qué es el puerto, propiamente dicho. Generalmente ustedes saben que ya del inicio histórico, todas las sociedades y las poblaciones del mundo ha sido una forma de crecimiento, no solo económico, también social, y generalmente ha producido el avance económico en toda las poblaciones del mundo, que ha avanzado, propiamente dicho, con la cantidad de acciones que tienen en su producción, tanto económica, que es la entrada y salida que tienen de la producción que ellos producen o que reciben hacia ese país, que lo que ha generado un enorme avance en los movimientos. Generalmente es una parte que es la más antigua de una ciudad, que es la que predomina en el puerto, y de a poquito ha ido creciendo, que se ha formado casi una pequeña ciudad en esos lugares donde opera ese puerto. Ha pasado de conformarse el espacio terrestre, tanto como la lámina de agua, cada vez más extenso en la control del puerto. El espacio terrestre cada vez es más grande. Uno asocia los conocimientos viejos del puerto, de aquellas imágenes que teníamos de depósitos, movimientos, que entraba y salía gente, fábricas que se estaban generalmente en el puerto, todas cercanas a la salida hacia el mar, que era el fin último de lo que ellos pretendían, su cadena de abastecimiento. Hoy en día esas cadenas se van extendiendo más afuera de las áreas del puerto, por simplemente el control que tiene que tener esa administración del puerto propiamente dicho. Ustedes saben que la organización administrativa que tiene un puerto toca la parte gubernamental, pero también se ha dado mucho con la parte privada, porque generalmente se van ganando espacios en las empresas multinacionales para trabajar en los diferentes lugares de los países, y va ganando zonas que el Estado, el anfitrión, le va cediendo a esa empresa para poder establecerse.
y ahí hace una conjunción con público y privado para establecerse en el manejo de ese puerto. Hay muchas operaciones que se realizan, tanto las estratégicas, que son las más grandes en el nivel de acción, que son las que salen propiamente dicho del gobierno, propiamente dicho. Es una política de Estado, el interés que tiene en el movimiento, en el uso, en el control, en la función de ese puerto. Entonces da en líneas generales el Estado, qué es lo que tiene que, de lo que quiere obtener en ese puerto. Y las regulaciones internacionales hacen que el Estado se una a esas organizaciones internacionales, por ejemplo la que hemos hablado con el SOLAS, que lo han sentido nombrar, que era la organización que regula las normas internacionales de seguridad de los puertos, y después de los eventos del 11 de septiembre, se fue estableciendo unas nuevas regulaciones más estrictas que obligan a los Estados miembros a llevarlas a cabo. Y ahí nace las PBIP, que son las reglas de protección de buques e instalaciones portuarias, y la sigla en inglés, que es ISPS, que regulan y obligan a todos los Estados miembros a llevar unas determinadas procedimientos para que todos operen en igual situación. Al ser tan grandes las instalaciones y tan diferentes la forma de comercio que se hace, tanto de carga como personal, descarga como personal, hace que el Estado y las organizaciones internacionales hacen que obliguen al Estado uruguayo a manejarse a un nivel de regulación internacional. Ese PBIP, la norma, maneja 3 niveles de situación en seguridad. El nivel 1 es el básico, el nivel 2 es un incremento en la seguridad momentáneamente para un estado de tiempo, de situación que se tiene una amenaza, y el estado de nivel 3, que es el más extremo, es cuando se tiene una amenaza inminente, aunque no se tenga cuál es el blanco definido, pero sí tiene que mantenerse ese nivel elevado. Esa línea estratégica que yo estuve hablando va conjunto a misiones y objetivos que tiene el Estado para poder estar establecido dentro de la posición global de tener mejores inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene que tener muy claro que tiene que respetar las normas internacionales de seguridad, y por lo tanto lo tiene que ejercer como una política de Estado. Ahí vienen el ámbito de acción operacional, que es un poquito la diferencia de los términos que escuché en las presentaciones. El área operacional en Uruguay nosotros las conocemos como es la autoridad en el puerto. Son aquellas personas que reciben esas líneas estratégicas del gobierno y las transforman en órdenes operacionales para hacer cumplir ese objetivo estratégico que tiene el Estado, de los cuales se forman las autoridades portuarias. Por ejemplo, en mi país hay una Dirección Nacional de los Puertos, que es directamente política, de las cuales conjugan con otros cabezas de control, como aduanas. Está la parte marítima, la Fuerza Naval, que es la seguridad portuaria, y están las empresas privadas. Todo eso, para hacerlo conjugar en eso, hay una figura acá en Uruguay que se llama el capitán del puerto, como quien dice, tiene ese nombre, de los cuales lo cumple una persona de confianza, directamente designado por el Ministerio de Transporte, para hacer conjugar en estado de crisis o de disputa con respecto a alguna diferencia, para que sea la decisión final. Porque al ver tantas líneas con intereses individuales y con controles diferentes, hacen que sea necesario llevar a un acuerdo final. Acá en Uruguay la parte operacional está muy bien reglamentada, cumple con todas las necesidades internacionales, respeta las ISO, está dentro de todas las reglamentaciones en vigencia, integra las OAS de la parte de cadena logística de los puertos, integra esa organización internacional.
Y el problema es de que las necesidades sociales, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que parte de lo que provocó el ingreso acá, la caída de seguridad en el puerto uruguayo, con las últimas indicios que hubo de la llegada de droga por parte a puertos extranjeros, europeos propiamente dicho, de salida acá de Uruguay. Y son las acciones tácticas que esas organizaciones de departamentos operacionales que integran de la dirección de los puertos generan órdenes directivas que son las tácticas que nosotros nombramos, que son las propiamente dichas las que usan, integra ahí la parte de seguridad física, la parte de seguridad privada. Otra injerencia muy importante, diferencia que yo lo vi a ustedes, es que la seguridad privada en los países como Ecuador, y Perú y Colombia está muy profesionalizada, tienen muchos centros de capacitaciones privados. Acá no, acá hay muy pocas escuelas de capacitación, se dedican solamente a profesionalizar, a capacitar al individuo, al vigilante, no al encargado, no al gerente, no al director. Hay algunas escuelas, por ejemplo, yo soy socio fundador de Special Protect, ya no integro la organización, pero la fundamos con un fin que era de profesionalizar la parte de escoltas, que fue la última clase que recibimos ahí de la parte psicológica que tuvo buena, que queríamos darle un conocimiento más avanzado para aquella persona que cumplían alguna función de seguridad más profesional, diferente a la seguridad VIP. Pero la parte de director y gerente no hay unos cursos específicos acá establecidos que serían muy buenos. Y otra diferencia que vi, que también que hablaron sobre la inserción laboral de aquellas personas que son ex militar y policía, acá por ahora se le da la prioridad al que tiene una experiencia, un background de tanto militar como policía, antes que el civil. La figura del profesional civil, el que tiene una preparación técnica, que aquí está regulada por la Universidad Técnica del Uruguay, que es un técnico profesionista, que hace una diferencia con otro concepto que también se maneja casi diferente, o que se está haciendo la diferencia, es seguridad y la protección. Acá se hace una carrera profesional, que es del técnico provisionista, actualmente es un técnico, se está estudiando la carrera para que sea un ingeniero técnico profesionista, se encarga de la seguridad laboral, todos aquellos que hacen de que las normas que regulen dentro de una instalación de grandes superficies, por ejemplo el puerto que nos toca a nosotros, tenga ese técnico profesionista la autoridad suficiente, y es el que maneja la regulación del cuidado laboral de la persona. Mientras que el profesional en seguridad de nuestra categoría se dedica a la protección, que es el que establece las normas con respecto a los intrusos, a los ataques, a los atentados dentro de las instalaciones. Como función operacional es lo que estuvimos hablando, la gente que la administra dentro del puerto, un ejemplo acá en Uruguay, hace la administración del espacio portuario, la planificación con respecto a eso. Ustedes saben que dentro del código PIBP se designa al oficial, que es el que va a ser el encargado de protección de la instalación portuaria, que es es el responsable de realizar esa planificación, que va a depender directamente de las autoridades portuarias, y que va a lograr tener el control para los buques que ingresen al puerto, por ejemplo acá en Montevideo, la conexión con ese oficial OSPM, que es el oficial del marítimo de la compañía, y con el oficial que está en el bote, que es el OPB, el oficial de protección del buque, para hacerse las coincidencias de llegada al puerto, y que tengan bajo las mismas normas de niveles de seguridad acorde la PVP. En caso de que un barco tenga una clasificación de seguridad diferente a la que tiene, por ejemplo, el puerto de Uruguay, se tiene que ese barco, para poder ser admitido, tiene que llegar a alcanzar esos niveles de protección.
nunca para abajo, siempre para arriba. O sea que si viene un barco con más grado de seguridad que lo que tiene acá el puerto de Montevideo, ese profesional encargado de la seguridad de la instalación es el que tiene que coordinar y llegar a acuerdo con el buque para llegar a ser recibido acá en Uruguay con las mismas normas de seguridad. También se da la provisión de infraestructuras, tanto para aduanas como para las empresas privadas. Las empresas privadas, como ya les dije, fueron ganando terreno y se fueron adjudicando lugares dentro del puerto para que ellos manejen. Antes que el logístico recibía casi la materia prima dentro del puerto y ellos ahí hacían las preparaciones para subir al buque. Hoy en día ya tiene que venir, y es una de las cosas que se tiene que buscar, que ya tiene que venir ya preparado, ya en contenedores o en forma de camiones a granel para subirlo directamente a los botes y no prepararlo dentro del área del puerto. Dentro del área del puerto tiene que haber las separaciones necesarias para que sea solo control, porque si no se pasa las grandes cantidades de movimiento que hay y de acciones que se producen dentro de un puerto, que son muy enormes, y una de las cosas que tiene que ganar es en rapidez. Si se aglomeran muchas cosas, si se hacen muchas actividades dentro del puerto, pierde tiempo y hoy en día los grandes empresarios están exigiendo la más rápida acciones por parte de todos los operadores portuarios para que esos buques sean descargados o cargados en el menor tiempo posible. Porque hoy en día eso es dinero para esa gente de particulares. Provisión de acceso marítimo terrestre, mantenimiento y conservación y promoción comercial del puerto. En las acciones tácticas que nombré acá, esas algunas, no quiere decir que sean las únicas, en cada una de los diferentes puertos hay su forma de establecerse como las acciones que tienen que llevar, pero simplemente es una regla de lo que se hace. La policía portuaria, que generalmente lo hace las fuerzas navales, eso lo controla, vendría a ser el tercer escalón dentro de la actividad de seguridad. La guardia privada, la guardia propiamente de cada una de las instalaciones y la policía portuaria, que estaría con la injerencia más grande de todas las fuerzas de seguridad que hubiera operar en el puerto. Tienen, como que dicen, el ingreso y control de todas las áreas que están dentro del puerto. El servicio de tráfico marítimo, que es el que va a guiar y recibir. Acuérdense de que es compleja las actividades en un puerto. Un puerto, cuando un buque está llegando al puerto que va a llegar, por ejemplo acá a Montevideo, ya viene con anterioridad avisado y se puede jalonar a través de las aplicaciones electrónicas la distancia y la velocidad que lleva. Va a llegar a un lugar que está previsto ya con anterioridad la fecha y la hora de llegada. Si el barco llega antes, queda anclado a una distancia prudente, determinada por las autoridades, para que espere su turno a llegar. Eso provoca de que varios barcos pueden llegar a ver una cola de barcos. Si ustedes alguna vez ven al puerto y ven una cola de barcos, generalmente se ve más de noche, que son luces que se ven en el horizonte, barcos esperando la entrada al puerto. Acá en Uruguay es muy común porque el puerto nuestro no es muy grande, es chico y la capacidad de carga y descarga es poca. Y se puede ver esa aglomeración de barcos. Eso da una vulnerabilidad para en caso de una acción hostil, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Acción de seguridad, manipulación de mercancías, es un lugar donde entra y sale mercancía peligrosa. Uruguay, por ejemplo, que no tiene petróleo, necesita abastecerse de casi toda la parte de sustancias peligrosas en el exterior. Eso hace que sea especial diferentes directivas que hacen acá en Uruguay para poder establecerse con eso. Hay un puerto específico y hay una boya específica para que entre y sale, que entre el combustible acá, el petróleo acá en Uruguay. Servicio de tráfico comercial de personas, esto se ha incrementado, es una cosa que acá en Uruguay no se hacía, que ahora se está haciendo. Había un fluido en comercio de personas de viajes con Argentina, que es lo más común, por medio de botes pequeños. Ahora están llegando los cruceros.
y la única lugar autorizado son dos principales, que es Punta del Este y acá Montevideo, donde se hace, al ser tan grandes las embarcaciones, hay solo unos lugares que son los mismos que se utilizan para la embarque y desembarque de mercadería, entonces tiene que coincidirse cuando esté libre ese tráfico, o sea, que es complejo acá en Uruguay ese tipo de acciones. El remolque portuario, el vehículo, el barco que se acerca acá no puede entrar por su propia máquina, porque no tiene un sistema de frenos, tiene que ser conducido por una persona, un oficial de naval, que es el que va a manejar el barco hasta la llegada al puerto, que va a ser remolcado por pequeños barcos pusher que los llevan, lo arriman en forma segura hacia el puerto donde va a hacer la operación marítima. Ese servicio lo brinda el puerto, puede ser público, puede ser privado. Servicio de amarre, desarmado, de practicaje, y una cosa importante, servicio de recogida de residuos. Eso es muy importante que se tenga que tener en cuenta y le estén previstos en los planes de seguridad de una empresa. Ya sea, si no lo hace el gobierno, lo tiene que hacer la seguridad que está a cargo en la parte privada. El servicio de recogida de residuos acá en Uruguay lo hace una empresa privada, llega y recoge los residuos. Todos los residuos están considerados tanto de puerto como aeropuerto como de clase tóxico, son como si fueran un residuo hospitalario, con la más alta clasificación en seguridad para ser sacados de los barcos. Lo mejor, que es una de las cosas que se está asesorando acá en Uruguay, de que haya una planta de tratamiento en un área del puerto y que salga de ahí ya reducido en ceniza. ¿Por qué? Porque puede ser algo lógico, un sistema que puede ser ingresar alguna forma de contagio o alguna una enfermedad biológica, y la otra, producirse una oportunidad para aquellos que quieran bajar cosas no autorizadas o ingresar cosas no autorizadas, pueda ser utilizado ese sistema de recogida de residuos como una oportunidad. Esto es un modelo que estudian diferentes especialistas con respecto a las operaciones portuarias, las instalaciones, de que los nombres de los modelos, de la forma como se va a desarrollar el servicio, tienen la administración conjunta con la parte pública del gobierno, con la parte privada. Que se va a un servicio de puerto que es totalmente público a un puerto totalmente privado. Ya se asume, se reconoce entre los gobiernos que puede llegar a aparecer un puerto totalmente privado, de las que puede ser operado por las empresas que directamente manejan y conciben todas las normas internacionales de seguridad. El puerto que quiera hacerse reconocido como para poder establecerse y llegar a tener un reconocimiento del gobierno, la parte de la Armada, que es la que regula las autorizaciones, tiene que venir una solicitud para que sea reconocido con la declaración de protección, que es un oficial de esa empresa que hace todas lo que todos aprendimos, lo que todos conocen, que es simplemente un análisis de riesgo, que es tanto interno como externo, que va a aparecer en ese puerto, que va a llevar a que esa persona haga ese estudio en sus instalaciones, haga sus planes para tratar de simular o minimizar todos esos riesgos que encuentra, poner acciones tanto activas y pasivas para poder subsanar esos riesgos y presentar ese plan a la Armada. Si la Armada lo aprueba y el gobierno lo autoriza, se puede conformar como un puerto que pueda recibir embarcaciones, depende del calado, depende de lo que está autorizado a operar como forma privada. Sí, acá. Se me fue un poquito antes. Principio de actuación.
Esto es algo general, es algo que puse que puede seguir, puede ser, y está reconocido en un sistema de la seguridad en el puerto, dado por las autoridades, ya sean de la Fuerza Naval, en caso de su presencia sea principal. Por ejemplo, nosotros acá en Uruguay, la fuerza que se dedica totalmente a la seguridad del puerto es pública, es la Fuerza Naval. Mientras que las empresas privadas solo hacen seguridad en las instalaciones que tienen asignadas las empresas privadas para recibir en depósito con un tiempo determinado de plazo para sacar o llevar a ser embarcado un contenedor, por ejemplo. Hay playas de contenedores que se llaman, que se le asignan a empresas privadas, que tienen su propia seguridad privada, que tiene que ser regulada por la Fuerza Naval, pero es hacia esa área solamente, acá en Uruguay. En otros estados, en otros países, sé que es más complejo y la figura de la seguridad privada tiene mucho más participación y actuación, prevención, detección, evaluación, retardo de respuesta. Disociación para mostrarle a aquellas personas que pretenden llevar a cabo alguna acción hostil hacia esas instalaciones, vea que tiene esas instalaciones medios activos y pasivos de seguridad que pueden hacerle pensar dos veces la actuación en esos lugares. Y esas tienen que estar muy bien graficadas y referenciadas. Los detectores de seguridad no pueden ser algo oculto, tiene que ser algo visto, o sea, que vea de que lo va a enganchar un domo, que lo va a ver un detector infrarrojo, que lo va a ver un radar de aproximación, que esa persona va a ser detectada con tiempo para ser reconocida. Si está autorizado a pasar, si no va a estar autorizado a pasar, se va a tomar las acciones legales necesarias. Prevención, tanto la actividad de prevenir esas medidas de seguridad, hay que dotar a esos medios con observación, vigilancia y control de infraestructuras de todo lo que ven ahí. Que ahí viene la figura de la persona que va a ejecutar ese profesional que va a estar ahí. En todos estos principios de actuación tiene que haber un centro de control. Un centro de control, porque por más que uno ponga una cámara a las 24 horas, tenga un radar que detecte y vea de noche, de día, y detecte hasta el calor de las personas, si no hay un centro que regule una intervención de gente, no va a servir para nada. Porque el nivel de reacción que pueda llevar, si no está monitoreado, está remoto, que generalmente algunas personas prefieren ganar en gastos de seguridad, no teniendo una persona que controle, va a ser mucho más costoso de lo que puede beneficiarse en poner a una persona ahí. Detección y evaluación quiere decir que tiene medios humanos y técnicos para determinar si realmente eso es una amenaza o no es una amenaza. Y ya como lo dije anteriormente, tiene que ser lo más rápido posible. El tiempo en operaciones de puerto tiene que ser muy rápido. Uno de los problemas que tuvimos acá, que fue la entrada por medio de contenedores, instalaciones que se llevaban hacia el exterior en barco, ya estaban controlados. Y lamentablemente en nuestro país tenemos un solo escáner en el puerto que funciona en determinados días, en determinado horario, porque acá hubo en los tiempos anteriores a este gobierno, en el cual gobierno, mucha injerencia de los sindicatos, donde casi era un gobierno paralelo. Entonces las regulaciones de la persona que trabajaba en eso, trabajaba en los rayos X supuestamente, y que era contaminante, tenía que tener una serie de descansos especiales, y era solo esa persona que operaba ese escáner. Entonces tenían que esperar las empresas para pasar por el escáner a que ese escáner estuviera operativo. Por lo tanto, a la presión de las empresas internacionales que necesitaban agilidad en los movimientos, muchas veces se pasó los vehículos, las cargas, sin control. Y aquellos que eran considerados sospechosos
y era marcado por un estudio de seguridad por parte de la aduana, que por su origen o por su destino consideraban riesgoso y lo marcaban para ser especialmente escaneado, a veces no eran posibles ser escaneados porque no estaba el operador, o se rompía, muchas veces se rompió. Porque eran escáneres nuevos que a las semanas, al mes ya no estaban operativos. Y eso llevaba a que cargas que era considerada peligrosa por una persona que hacía el estudio de riesgo, salía del puerto. Lamentablemente nosotros somos personas acá en Uruguay de que nunca nos va a tocar. Vemos todo lo que pasa en los países vecinos y en otros lugares y consideramos que a nosotros no nos toca, hasta que toca la puerta y nos explota la granada en la mano, y ahí vemos que sí nos puede pasar y cuál vulnerables somos en ese tipo de control. Hay mucha tecnología, una de las tecnologías que habló mi camarada Pedro Pereira ayer, es una tecnología que una de las empresas privadas está manejando en usar acá, que es la detector por rayo gamma. Esa tecnología no necesita que se detenga el vehículo, está en movimiento, en una velocidad reducida, de 10-15 km por hora, pasa y no necesita un operario para que esté funcionando, pasa por ese lugar el vehículo sin detenerse, gana tiempo, que es uno de los principios más vulnerables y que hacen hincapié las empresas privadas con respecto a eso, y pasa y controla todo lo que pasa por ahí. Ahí se podría controlar. Y ahí somos vulnerables aún en detección de evaluación, porque por más que se haya contactado de que pasó cosas acá, aún no se ha resuelto, se está estudiando. Y otra cosa que se puede aclarar, de que no son empresas que se fundaron para eso, son empresas con prestigio, empresas que tienen una ganancia anual muy importante, arriba del $1.000.000, o sea que cuán importante será la función que tiene esa organización narcoterrorista, que busca captar adeptos a personas ilusas e inocentes, capaz que con afán de querer mejorarse económicamente, de ganar algo mucho más cómodo, que no es solo al que está fundido o quiere armar algo para eso, no, son empresas con prestigio, con años en el mercado, que tienen una ganancia inconsiderable, pero que aún igual le entran. Y son plausibles a que sean utilizados por estas organizaciones para hacer ese tipo de cosas. Hasta acá habían pasado, ahora se está haciendo más compleja, más compleja no, se tiene que hacer cumplir lo que está escrito. Acá en Uruguay está todo escrito, somos los reyes de las reglamentaciones, tenemos reglamentaciones para todo. Y si yo pregunto a algunos de los panelistas, a algunos de los participantes qué concepto tienen de Uruguay, y van a ver que Uruguay, dentro de todo, está uno de los países más seguros. No hay situaciones extremas de seguridad donde que lleve a que Uruguay sea considerado algo riesgoso. O sea, acá les puedo decir que algunos lugares del interior de mi país todavía se deja la puerta sin llave para dormir, todavía dejar la bicicleta afuera, hacer un mandado y volver, cosas de que en otros países no se puede. En el puerto supuestamente estaban los controles, pero no es por control, no es por tecnología, porque hay los medios como para hacerlo. Es simplemente una falla humana, que la falla humana es muy importante, porque la psicología humana es lo que estas personas están cada vez, los negativos, están cada vez más especializados. Buscan las vulnerabilidades o buscan las aspiraciones, lo que ellos quieren lograr. Bueno, en eso lo atacan y logran tener adeptos para llevar adelante ese tipo de acción. Esperemos que se solucione acá en Uruguay. El retardo. Retardos son acciones de barreras físicas o disposiciones de obstáculos que puedan desacelerar a las personas que pretenden ingresar sin un control, en los cuales se le va a perjudicar y no dar tiempo a nosotros, ¿para qué? Para la respuesta, el otro punto que está ahí, para poder tomar acciones hacia esas situaciones que pueden afectar en la seguridad de las instalaciones. Lo que yo le decía, seguridad de protección, seguridad, todo aquello lo que implica en el ámbito laboral, el cuidado en los cascos, en los chalecos refractarios, en
en los zapatos de protección, los calzados con protección, señalizaciones por donde crucen los peatones y los vehículos, dónde están haciendo cargas, operaciones diferentes en el puerto que pueden afectar a la seguridad física de las personas, las instalaciones eléctricas, las que llevan algún riesgo en la vida de las personas que estén circulando en ese lugar. Y la protección propiamente dicha de aquellas acciones pasivas y activas que van a la seguridad, a lo que nosotros sabemos que es seguridad, que son ante las amenazas, y tratar de minimizarlas haciendo el análisis de riesgo, todo lo que somos especialistas nosotros, para tratar de minimizar que esas amenazas a nosotros nos afecten en algún momento. Dentro del espacio terrestre, en las instalaciones portuarias, sistemas de videocámaras, radares, barreras físicas, drones. Acá aparece la palabra drones, que quiero hacer especial énfasis en eso. Cada vez está más adelantado las posibilidades más chicos y más grandes, más complejos, multipropósitos, de drones que pueden cumplir funciones de vigilancia, siempre manteniendo un control, como siempre les dije. Acá en zonas de áreas de grandes superficies, que se controlan con drones que se manejan solo, a horario. Llegan a hacer un recorrido de padrones de que previamente se fue cargado en el software del dron, y a horario salen a recorrer a diferentes puntos oscuros o puntos ciegos, que se le llaman a la seguridad del barrido del terreno, de la orografía que se puede hacer de las instalaciones. Mandan ese dron a horario y se posan en plataformas que se cargan automáticamente. Se pierde el control, simplemente se va manejando un operario en el centro de monitores cuál es lo que está viendo, y si ve algo sospechoso, accionar hacia eso. Hoy ya vienen con alarmas adentro. Uno puede hablarle a través del dron con un altoparlante para avisarle a algún intruso que salga de la propiedad. O sea que es una forma muy eficiente de llevar a colaborar con nosotros de la situación. Y la lámina del agua. La lámina del agua, que puede ser un problema muy grande, porque lo que yo le decía de ese cúmulo de barcos que se van deteniendo, esperando su ingreso al puerto. Ya hemos visto que ha pasado situaciones que han explotado bombas quirúrgicas puestas especialmente por buzos en diferentes barcos de bandera americanas, otros petroleros, de Arabia Saudí, cosas que han salido en la prensa, que han visto de que unos puertos que se consideraban de niveles de riesgo que no eran de alta seguridad, que eran puertos relativamente seguros, demuestran que son vulnerables a este tipo de acciones, de los cuales hay que tener mucho cuidado con respecto a ese tipo de la lámina de agua. Barrera de protección submarina, colocar alguna defensa para que sean detectados con anticipación. Acuérdense que cada vez se va más lejos de la posición propiamente dicha del puerto, en la distancia donde un buque debe tener que ser controlado y captado. Ese barco puede ser usado para llegar y adosarle a ese barco droga o un explosivo para que cuando ingrese al puerto explote. O sea que tiene que tener mucho más cuidado de lo que había antes con respecto a los buques. Sistema de inspección por abajo del sistema de flote y de las partes, las ciegas del buque que nosotros nos vemos, hacer una inspección, tener herramientas para inspeccionar, sonares de alta resolución y sonares contra uso, que son especiales, que existen hoy en día, que da gracias a la tecnología. Y vehículo autónomo, así como hay drones que manejan y hacen los vuelos que pueden colaborar con nosotros en la seguridad, también hay vehículos autónomos, UCV, que se manejan en áreas específicas de controles, que usted puede hacer un patrullaje debajo del agua con respecto a eso, y arriba del agua con respecto a controlar la seguridad, que van a ayudar mucho a la seguridad propiamente dicha del puerto. Más o menos le hice ahí las áreas donde tiene que estar, ahí ya prácticamente entró el barco, ahí ya viene remolcado por ese práctico que viene manejando el buque, que cede, el capitán del barco cede el mando al práctico
que es del propio del puerto, y son enganchados por esos pequeños barcos que hacen el remolque al ingreso ahí. A esa zona que ingresa ahí ya debe haber sido analizado por detectores debajo del agua, si tiene algo enganchado o no, y algún detector de que no hubiera ningún buzo o alguna persona extraña no autorizada de la propia rutina diaria del puerto que pueda estar haciendo alguna actividad hostil. Lo otro que le hablaba era sobre ya aislar, poner lugares. Uno se relaciona y ve el puerto como que era un paseo. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos la idea, vamos al puerto, que en el puerto hay buenos restaurantes, hay una buena vista, se puede ver un buque enorme que nosotros no estamos acostumbrados a ver, cómo baja la mercadería o cómo se hace la mercadería? Todas esas cosas se va poniendo cada vez más lejos, porque cada vez se está casi bunkerizando a esas zonas por la seguridad. Tiene que lograrse de que compasarse con el progreso de esa zona portuaria del país, con el crecimiento de la población que lo va rodeando, compasar la seguridad con el acceso a esos lugares. Restringir las áreas específicas, por ejemplo en esa, donde se va a hacer solamente carga y descarga de mercaderías, o en alguna zona diferente de personas, pero que sea totalmente controlado por tecnología y personal de seguridad. Y otra área, que es la más lejana a esa zona más segura, donde ahí sí se puede trasladar o moverse gente e incluso hacer los depósitos de esas playas de contenedores de esas empresas privadas, para que sea solamente control de escáneres, de números de contenedores, de los sellados electrónicos que tienen que tener los escáneres, los contenedores, que llevan un precinto especializado con un chip que se puede, desde el inicio que se colocó ese chip hasta donde lo abrieron, lleva un software que va grabando todo tipo de manipulación y las rutas tipo GPS de lo que hizo ese scan. Que ahí nos va a servir a nosotros, si en caso que pase algo, de ver dónde estuvo ese contenedor para hacer posteriormente las acciones necesarias. Como resumen, les puedo decir que la tecnología, como máxima solución, está llegando. Hay que llevar y hay que abrirse, y hay que lograr implementarla lo más rápido posible, porque es lo que nos va a ganar en prestigio y en capacidad de los puertos para ser operables. Así como viene la tecnología a favor de nosotros, viene la contra, los ciberataques de las acciones que pueden haber, personas que estén dedicadas a eso en que pueden influir. Por ejemplo, hay personas que ingresan a la base de datos de las empresas, que hacen movimientos de contenedores, se especifican cuál es la carga que lleva en ese contenedor, hacen una empresa fantasma, venden ese mismo contenedor a otro cliente con un precio más bajo, hacen todo el tracking, dónde va a ir, hacia dónde va el buque, le hacen el seguimiento, se recibe el pago y esa empresa desapareció. Que son hackers que ingresan a esa información, que es fácil accesible, a veces son públicas, y de los cuales hacen paralela a esa información. Si lo hacen a eso, imaginen lo que pueden hacer para poder ingresar a las instalaciones usando herramientas que pueden vulnerabilizar esos radares domos o esas tecnologías que nosotros podemos explotar. Un ejemplo, los puertos 4.0 españoles. Es una nueva idea que tiene el puerto español y va avanzando a lo que es la generación 4.0, es que está facilitando y dando beneficios y buscando captar y atraer a genios de la parte tecnológica que inviertas en instalaciones en el puerto. Le facilitan el ingreso, en la instalación, en vender, en potenciar sus capacidades para que inviertas en los puertos de España. Esto es lo que hace de que se avanza más rápido tecnológicamente, buscan soluciones a diferentes situaciones que le aparecen en el análisis de riesgos para minimizar las amenazas a medida de la tecnología. Y lo que está haciendo con eso es
llegar a una parte de puertos amigables o partners que son los mismos puertos, que tienen la misma tecnología, la misma función, la misma calificación de PIP, que ganan en tiempo. ¿De dónde viene este puerto? ¿Es considerado el mismo que estoy yo? Bueno, tiene la posibilidad de venir mucho más rápido y sin control que de viniera de Uruguay, por ejemplo, que nosotros caímos por esa consideración de lo que pasó, que ahora nos revisan en todos lados. Se me va el Estimado tiempo, Mauricio, sí, sí, ya, sí, ya estoy Mauricio, viendo. tenemos que Estoy enlazarnos. dispuesto a la pregunta, lo que quieran. No vamos a poder, Mauricio, es que No, estamos ya necesitando enlazarnos con Panamá para la clausura y perfecto, perfecto, el foro que vamos a tener en breve allí, el foro perfecto. denominado Estrategia Transversal de la Seguridad Ciudadana articulada a los gobiernos locales. Entonces, le agradecemos mucho en nombre de la SEG Internacional. Es también mucha la información que tenemos, nos ha dado un panorama bastante completo, pese al corto tiempo, acerca de toda la logística tan compleja, industrial, administrativa, del puerto como una zona tan, además, compleja para la seguridad, por todo lo que usted ha explicado aquí. Pero vamos a tener que irnos al foro, así es que No hay cerramos problema. con, con mucha gratitud hacia usted por esta conferencia. Ha sido muy grato coordinar con usted todo este tiempo Bueno, a las para órdenes, poder por favor. lograr. Muchas gracias y bueno, los invitamos a todos ustedes a comunicarse con el número de teléfono que está anotado en el chat en caso de que decidan obtener el certificado y además acceso a todas las conferencias, a esta y a todas las conferencias que hemos grabado de este congreso y a continuar en la agenda que aún no termina porque nos queda el foro y la clausura. Hasta pronto entonces, un saludo muy grande y nos vemos en unos minutitos. Chao, chao. Chao, que Gracias, pasen. Mauricio.